Bueno, buenas noches. Miren, ese es el video 604. 604. Y bueno, así se llama, así se llama. Las acusaciones, las acusaciones de Marx Arriaga. No sé si se ve bien ahí o me voy por el otro lado. Dice, las acusaciones de Marx Arriaga sobre la descarga administrativa. Las acusaciones de Max Arriaga sobre la descarga administrativa. Les comparto este video porque bueno, ya saben ustedes que publiqué en mi muro y en mi grupo de maestro iberoamericano. Déjenme esta imagen sobre la descarga administrativa de una conferencia que dio Max Arriaga, y por ahí compartí yo el video en mi muro y en mi grupo maestro iberoamericano. Y bueno, de la transcripción del video, cuando ustedes ven un video en YouTube, les aparece la opción de ver la transcripción de lo que se está diciendo cada segundo de cada minuto. Y en esa transcripción del video, pues yo me basé para tomarlo como un referente sobre esta declaración de Marx Arriaga, sobre el tema de la descarga administrativa, porque él dice que la descarga administrativa no se cumplió y no se cumplió, y en la nueva escuela mexicana pues iba a haber una descarga administrativa. Hay otros compañeros que aseguran que en lugar de descarga era recarga administrativa. Fíjense, que en lugar de descarga era una recarga administrativa. ¿Por qué? Pues por todo lo que implica o todo lo que implicaba elaborar los proyectos didácticos o elaborar, sí, los proyectos basados en estas 4 metodologías críticas: el aprendizaje basado en problemas comunitarios, el aprendizaje basado en la indagación con el enfoque STEAM, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje servicio. Esas 4 metodologías críticas que desde el 2 al 6 de enero de 2023, pues seguimos hablando todavía de ellas. Entonces, por todas esas fases o etapas o momentos que había que llenar de cada una de esas metodologías, el maestro iba a tener una recarga administrativa, porque no era posible para alguien que no está acostumbrado a, diseñar currículos. Pues entonces se complica mucho pensarle y registrarlo. Entonces se iba a ver una pues dificultad para elaborar esos proyectos didácticos y registrarlos como lo estaba solicitando desde el 2 al 6 de enero la Secretaría de Educación en aquel taller intensivo, pues de 5 días. Creo que un día o 2 para los supervisores directores y otros 3 días para los docentes con sus directivos. Entonces Marx Arriaga, el día 10 de febrero, que fue el sábado, pues dio una entrevista, y en esa entrevista él dice que la descarga administrativa no se cumplió, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Aquí el asunto es que él pues echa culpas de esto a autoridades educativas locales, maestros. Él echa culpas de esto a autoridades educativas locales. Por ejemplo, él dice: los herederos de la modernidad y las fantasías elitistas de progreso están utilizando el marco normativo, las cargas administrativas y las políticas públicas en los estados. Dice en los estados, no dice en algunos
o en unos pocos, o en unos cuantos, o en la mayoría. Él dice en los estados, está generalizando en su expresión. Entonces dice, están utilizando el marco normativo, cargas administrativas y las políticas públicas en los estados en un afán paternalista. ¿Qué quiere decir en un afán paternalista? Pues vamos a darles todo a los maestros, vamos a darle todo a los maestros. Desde el primer momento que se le ofrecieron salidas fáciles al magisterio para evitarles la tarea de reconocer su territorio, de reconocer su cultura, la apropiación social del espacio, evitarles la engorrosa tarea de realizar lecturas de su realidad, en donde surgieran las contradicciones en el andamiaje del sistema social y económico, y aparte evitarles a los maestros el desarrollo de una conciencia de clase y una postura crítica que lo obligara a realizar acciones transformadoras en su realidad. Cree Marx Arriaga cree que en los estados, en todos, porque aquí dice en los estados, no dice en unos cuantos, en la mitad, en la mayoría, en todos, aquí dice nada más en los estados, o sea, todo para él, todos los estados, en todos los estados se está cumpliendo esto. Para él, en todos los estados, las autoridades educativas locales les ofrecieron salida fácil a todos los maestros de sus estados para que no reconocieran su territorio como si el maestro no reconociera su territorio, para que no reconociera el maestro su cultura como si el maestro no conociera su cultura, para que el maestro no se apropiara socialmente del espacio como si el maestro no conociera su espacio, para evitarle al maestro la engorrosa tarea de realizar lecturas de su realidad, como si el maestro no hubiera hecho ya una lectura de su realidad. Entonces, bueno, yo no sé qué pasa con Marx Arriaga cuando generaliza de que en los estados o en todos los estados, pues los gobiernos utilizaron el mismo marco normativo de la nueva escuela mexicana, las cargas administrativas y las políticas públicas para, para estas acciones paternalistas para facilitarle todo al magisterio, y no, esto no es suficiente. Sigue diciendo, dice, se operó una campaña para que la nueva escuela mexicana no despertara ninguna indignación en el magisterio. O sea, no sé si con la nueva escuela mexicana el gobierno federal o Esteban Moctezuma o Delfina Gómez o Leticia Amaya querían que con la nueva escuela mexicana se despertara una indignación en el magisterio. Y yo no sé por qué tendría que despertarse una indignación en el magisterio al llevarse la nueva escuela mexicana. No entiendo cuál es esa indignación. Dice, así vimos cómo desde los consejos técnicos escolares, maestros, esto es muy grave. Dice, así vemos cómo desde los consejos técnicos escolares, dice, vimos, él se cuenta, dice, así vimos cómo desde los consejos técnicos escolares, está hablando de todos los estados, las autoridades administrativas estatales, los secretarios de educación de todos los estados, junto con empresarios de la educación, empezaron a socializar, a vender programas analíticos con base en agendas progresistas que simulaban estar a favor de un desarrollo social. Entonces, esto es muy grave, maestros, esto es muy grave. Yo no sé en sus estados, pero aquí en Nuevo León, ninguna autoridad educativa local ni la secretaria de Educación ofrecieron lo que está diciendo Marx Arriaga aquí, programas analíticos. Nadie ha ofrecido programas analíticos en las escuelas en Nuevo León, ni en secundaria, ni en primaria, ni en preescolar. Nadie ha ofrecido programas analíticos en Nuevo León, ni, ni en secundaria, ni en primaria y ni en preescolar, y mucho menos la autoridad educativa local, mucho menos la autoridad educativa local. Ah, que sí ha habido maestros que se han hecho de programas analíticos, pues sí hay. Ah, que hay maestros que se han hecho de planeaciones didácticas, pues sí hay.
Sí hay, o sea, eso de Lainitas y otras editoriales que venden, incluso de las sesiones de consejo técnico, te venden los productos ya elaborados y hay quienes los compran, pues sí hay, la corrupción no podía faltar en la nueva escuela mexicana, la corrupción no podía faltar en la nueva escuela mexicana, porque sí hay quien vende programas analíticos, por grado de cada una de las bases, sí hay quien vende programas analíticos por disciplinas para secundaria, sí hay quien vende planeaciones didácticas de los 4 campos formativos. Si hay quien vende esto, si hay quien vende lo otro, eso no se ha acabado y no se va a acabar. Y si hay quien compra esos materiales, pero eso de decir a que las autoridades educativas locales, fíjense, junto con empresarios de la educación, empezaron a socializar programas analíticos con base en agendas progresistas que simulaban estar a favor de un desarrollo social. Apoyados del marco ideológico de la modernidad y su discurso de entronar, o sea, llevar al trono la ciencia y la tecnología, se generaron relatos de lo que debería hacer el magisterio para regresarlo a aquel sopor, a aquel estado de sumisión, a aquel sometimiento a la ciencia. Piensa Marza Arriaga que todos los maestros de México estamos siendo sometidos, estamos en una sumisión y que estamos en un sometimiento a la ciencia. Yo no sé en dónde vio él esto. Yo no sé en qué estado, pero sí debería de decir específicamente a quiénes se refiere, a qué estado se refiere, porque en Nuevo León eso no ha pasado. Y los maestros de México, yo pienso que no estamos en un estado de sumisión, no estamos sometidos a la ciencia. Ya quisiéramos que en muchas escuelas se hablara de la ciencia o que a los alumnos se les hablara de la ciencia. Pero aparte, hablar de la ciencia no es pecado, porque en la nueva escuela mexicana está por ahí en la Ley General de Educación que los planes y programas se tienen que elaborar también con base en los avances de la ciencia, con base en los avances de la ciencia. Ese es uno de los veintitantos puntos que hablan sobre los planes de estudio. Entonces, maestros, dice, si a este acto sumamos que la promesa de una descarga administrativa no se cumplió, pues no se cumplió la descarga administrativa precisamente por esas metodologías críticas, maestros, por esas 4 metodologías que desde un principio nos dijeron, estas son, y de aquí ustedes no se van a salir y tienen que desarrollar los aprendizajes basados en proyectos, aprendizaje basado en problemas comunitarios, aprendizaje basado en la integración con el enfoque STEAM, aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje social. A fuerza, nos dijeron que a fuerza esas 4 metodologías había que usarlas. Entonces, pues eso era una recarga administrativa porque al maestro le llevaba mucho tiempo, al maestro de México le llevaba mucho tiempo elaborar una planeación didáctica, y aparte utilizar estas 4 metodologías críticas. Miren, nada más para el aprendizaje basado en problemas comunitarios, tenía 3 fases y la primera fase creo que eran 3 momentos, la segunda fase de 4 momentos y la tercera fase de 4 momentos, en total 11 momentos, y en todos los momentos tienes que escribir algo de tu proyecto. Entonces, el maestro que no está acostumbrado a desarrollar, que no está acostumbrado al diseño curricular, pues difícilmente lo va o lo iba o lo seguirá logrando, difícilmente se vaya a lograr. Pero esta nueva escuela mexicana, con esas 4 metodologías críticas que nos están todavía imponiendo, si así se puede decir, desde México, pues con eso hay mucha recarga administrativa, porque pues no son las únicas, hay más. Entonces dice
los maestros ven, dice, una descarga administrativa no se cumplió y los maestros ven cómo gran parte de su energía se utiliza para lograr cumplir en tiempo y forma con los procesos que sus autoridades estatales le están marcando. Bajo todo este panorama se explica cómo la disputa se está desarrollando, entre la transformación y la continuidad del modelo educativo. Piensa Marx Arriaga que ahorita hay un debate, hay una disputa, hay una pelea por aterrizar la nueva escuela mexicana o por seguir con el modelo educativo anterior. La verdad es que mucha gente no entiende la nueva escuela mexicana. La misma Leticia Amaya en abril del 2023 dijo en el video para la sesión que hay mucha incertidumbre en el magisterio sobre el programa analítico. Desde abril del 2023 lo dijo la secretaria de Educación. Hay mucha incertidumbre en el magisterio de México sobre cómo elaborar el programa analítico y todavía hay gente que no lo tiene. Hay gente que lo compró, hay gente que lo copió, hay gente que lo obtuvo de otra manera, pero todavía es tiempo de que la gente no entiende sobre los programas analíticos. Primero dijeron que era por maestro, por grado, por escuela, de cada una de las fases, y luego después están pidiendo un programa analítico por escuela, y ese programa analítico por escuela nunca lo mencionaron en aquel taller del 2 al 6 de enero. Maestros, esto es todo. Esto es todo. Yo no sé en qué realidad vive Marx Arriaga. Yo no sé cuál es su realidad. Yo no sé en qué país vive. Yo no sé en qué planeta está Marx Arriaga, porque esto que está diciendo y esto que está señalando en muchos estados, yo creo que muchas autoridades educativas locales han hecho todo su esfuerzo, directores de nivel de preescolar, primaria, secundaria o educación especial han hecho mucho esfuerzo para que nos apropiemos poco a poco de la nueva escuela mexicana, del programa sintético, de los programas analíticos, de las metodologías críticas, de las planeaciones didácticas. En muchos estados se ha hecho mucho esfuerzo y mucho trabajo. En muchos consejos técnicos, yo he visto en muchos consejos técnicos mucha participación, pero también he visto en muchos consejos técnicos mucha apatía. Eso no se puede negar. Pero de eso a decir que las autoridades educativas locales o las autoridades administrativas estatales, junto con empresarios de la educación, me imagino que cuando dice junto con empresarios de la educación se refiere a quienes venden programaciones, a quienes venden cursos, etcétera. Dice, pues empezaron a socializar programas analíticos con base en agendas progresistas. Yo no sé en dónde están esos programas analíticos con base en agendas progresistas, porque en Nuevo León no hay nada de eso. No hay nada de eso. Maestros en sus estados, sus secretarios de educación del estado, como autoridades educativas locales, hicieron esto que está acusando Marx Arriaga como el director general de materiales educativos en México. Hicieron esto. Sus autoridades administrativas estatales empezaron a socializar programas analíticos con base en agendas progresistas que simulaban estar a favor de un desarrollo social. ¿En qué estado estamos, Agripina? ¿En qué país vives, Agripina? ¿En qué país vives, Agripino? Esa frase está en el cuento, creo que es Lubina, de Juan Rulfo, en El Llano en Llamas. El Llano en Llamas es una obra de Juan Rulfo, aparte de Pedro Páramo y del Gallo de Oro. El Llano en Llamas es un texto de Juan Rulfo y ahí trae 17 cuentos. Y en un cuento de ellos que se llama Lubina, hay una frase muy famosa que le pregunta el marido a la mujer, ¿en qué país vives? ¿En qué país vives? ¿Cómo les dije ahorita? Agripina. ¿En qué país vives, Agripina? Bueno, aquí la pregunta es para Marx, ¿en qué país vives, Marx? Porque esa acusación que él está diciendo y que está diciendo que todos los estados, bueno, en Nuevo León no hay nada de eso. Maestros, les hago este video para
para compartirles, les hago este video para compartirles que esta publicación sobre la descarga administrativa no se cumplió. Es una acusación de Marza Arriaga donde acusa a las autoridades educativas locales. Ahí está el video, ahí está el video. Entonces, en Nuevo León no existe esto. En Nuevo León los maestros han trabajado, han compartido, han batallado, seguimos apropiándonos de muchas cosas de la nueva escuela mexicana, pero no hay, la autoridad educativa local no ha ofrecido programas analíticos progresistas en ninguno de los niveles, ni en preescolar, ni en primaria, ni en secundaria, ni en educación especial. Y esta acusación de Marza Arriaga, pues yo no sé de dónde hace esta lectura, yo no sé de dónde hace esta lectura, porque en Nuevo León y en muchos estados yo sé que el magisterio le está poniendo muchas ganas, batallando, pero le estamos poniendo ganas, pero ya esta acusación, ya esto que se está señalando, yo pienso como que es tender la camita por aquello de que después de las elecciones esto no funcione. Yo pienso que este discurso es tender la camita para buscarle una salida a un posible fracaso de esta nueva escuela mexicana, porque nadie sabe qué va a pasar, ni él mismo sabe qué va a pasar con la nueva escuela mexicana. Maestros, este es el video 604, este es el video 604 y nos vemos en el siguiente video.